Hola a todos y todas. La verdad que para mí es muy grato volver a encontrarnos en el marco de este curso virtual sobre estudios y políticas de infancias y juventudes en América Latina. Primeramente me presento, soy Ernesto Rodríguez, trabajo desde hace un buen rato en este tipo de temáticas, básicamente en el campo de las juventudes y básicamente el campo de las políticas públicas relacionadas con juventudes. Nos encontraremos para hablar de estos temas en particular en la clase número 5, por lo que me acuerdo, en la semana número 5. Pero ahora quisiera simplemente sumarme a esta introducción general, comentando como complemento a las consideraciones que ya Pablo ha hecho en términos teóricos y metodológicos, y que yo comparto plenamente, por cierto, eh, agregar algunos elementos vinculados con el contexto en el que estos temas que vamos a tratar se desarrollan en nuestros países, en nuestros contextos locales, incluso en más de un sentido. Yo creo que evidentemente estamos ante una situación en la cual eh, hoy en día en América Latina está pasando de todo. Si hay algo de lo que no podemos quejarnos es de aburrirnos con la inmensa gama de procesos políticos, sociales, económicos, culturales que en nuestros países van y vienen y que implican cambios realmente muy profundos en muchos aspectos, con los cambios de gobierno, con los cambios en los contextos en que en nuestros países se desenvuelven, etcétera. Y evidentemente todo esto influye en los temas que vamos a analizar de manera muy definitoria. Si tuviéramos que decir algo muy genérico al respecto, simplemente como introducción general, lo analizaremos con más calma y con más detalle luego en las clases siguientes. Creo que hay tres corrientes básicas, filosóficas, políticas, morales, en fin, que están hoy predominando, interactuando en América Latina. Por un lado, lo que podríamos llamar el neodesarrollismo, por otro lado, lo que podríamos llamar el neoliberalismo, y por otro lado, lo que podríamos llamar el neoconservadurismo. Esto de neo hace referencia a que son nuevas expresiones de viejas corrientes en estas materias, evidentemente. Sobre el neodesarrollismo, eh, digamos, se está hablando sobre todo en lo que va de este siglo a propósito de la instalación de varios gobiernos progresistas y de izquierda en diversos países de América Latina, algunos que continúan, otros que ya han dejado paso de nuevo a gobiernos más conservadores o neoliberales. Y en todo caso, lo que se plantea claramente en este caso es la idea de que los estados tienen que cumplir roles muy importantes en la dinámica de nuestras sociedades. A diferencia claramente del neoliberalismo, que hace una apuesta muy fuerte a dejar hacer a los mercados eh, y a tratar de que el Estado se meta lo menos posible en la dinámica de nuestras sociedades, el neodesarrollismo dice, en fin, los mercados no son tan perfectos como, como sostiene el neoliberalismo, sino que hay que tratar de, eh, digamos, regular, controlar esos mercados porque, digamos, se despliegan en condiciones muy desiguales, donde hay diferencias, digamos, una gran diferencia entre sectores dominantes y sectores dominados en muy distintos planos, y por tanto hace falta que el Estado regule, controle, dinamice políticas públicas que traten de favorecer a los más desfavorecidos precisamente. Entre estas dos corrientes obviamente hay diferencias muy marcadas en todos los planos, y esto incide directamente también en las políticas públicas vinculadas con infancias y juventudes, sin ninguna duda. Y últimamente se ha sumado mucho esta idea de esta nueva corriente que está, digamos, muy de moda hoy en día y con mucha presencia en la agenda pública en otros países, que es lo que estamos denominando en general el neoconservadurismo. Una serie de movimientos políticos, por ejemplo, que han tenido mucha incidencia en la llegada a gobiernos en Europa, en Estados Unidos claramente, y que tienen presencia muy grande también en la agenda social, económica, política en muchos de nuestros países. Experiencias como el grupo Con mis hijos no te metas en Perú y cosas por el estilo. Estamos hablando de mm, propuestas que intentan sumarle a los planteos básicos del neoliberalismo, que por supuesto comparten, la idea de que la aplicación del neoliberalismo más puro y duro va a terminar generando ganadores y perdedores y que por tanto para lograr que esos procesos no deriven en conflictos inmanejables, hace falta controlar a los perdedores. Y por tanto le suman
al dejar hacer los mercados del neoliberalismo, esta idea del control, del vigilar y castigar, que es muy propio de los movimientos neoconservadores, que se expresan cosas muy generales como las políticas de seguridad pública y aún en cosas muy particulares y muy específicas como digamos, el control de los propios cuerpos, el control de las propias actitudes y comportamientos en muchas esferas del desarrollo cultural, etcétera, etcétera. Temas como el de la sexualidad, por ejemplo, tienen en este campo una atención muy particular y muy específica. Y yo diría que todo esto influye muy claramente en la dinámica de las infancias y juventudes en nuestros países. Es muy distinto, en fin, cuando hablamos de, por ejemplo, de prevención de los embarazos precoces, fomentar la abstinencia como una estrategia válida o fomentar el acceso a servicios, a información y servicios de salud sexual y reproductiva. Dos enfoques bien diferentes, evidentemente. O cuando hablamos de políticas educativas, por ejemplo, es muy distinto hablar de el impulso a la educación pública gratuita y de calidad, como han exigido muchos movimientos estudiantiles en América Latina, o favorecer la privatización, el lucro, etcétera, sobre todo en la educación superior, como está pasando en muchos de nuestros países también. Y así podríamos poner ejemplos en otros campos, en el empleo, en la dinámica de la seguridad, etcétera, etcétera. Yo creo que de eso se trata, de tener en cuenta este tipo de contextos, porque naturalmente, digamos, la propia interacción entre estos enfoques que predominan, digamos, que están presentes en todas nuestras sociedades, los tres, sin ninguna duda, unos con mayor o menor eh, incidencia o peso relativo que los otros, según los contextos y los casos específicos, y todo esto, obviamente, hay que tenerlo muy en cuenta al momento de analizar los temas de este curso en particular. De manera que los invito a que participemos muy activamente en estas semanas que vamos a compartir entre todos, en estos espacios de intercambio y de aprendizaje colectivo, eh, opinando, criticando, proponiendo, desde los contextos específicos, desde miradas más globales, en fin, del modo en que les parezca más pertinente, porque en esto hay que ir y venir permanentemente entre las interpretaciones más o menos abstractas y los casos específicos a nivel nacional, a nivel local, que siempre brindan una gran cantidad de insumos, digamos, para poder comprender cómo estos procesos se desarrollan en cada caso particular. Los invito entonces a que nos sigamos viendo, nos sigamos escuchando, nos sigamos leyendo y sigamos aprendiendo juntos en el marco de este curso tan oportuno y tan relevante, sin ninguna duda. Gracias.